que hace todas las cosas preciosas. Si lo más hermoso que nosotros vemos, lo hizo Dios. Empezando por nuestras esposas, ¿no? Nuestras mujeres. Y de eso vamos a volver a hablar ahorita. Todo lo hermoso, aún la naturaleza misma, un amanecer, ¿no? Un eclipse. Todas las cosas hermosas las hizo Dios. ¿Cómo será de hermosa esa iglesia, ¿no? Esa Jerusalén celeste, esa ciudad de Dios? Entonces, capítulo 21, versículo 1, dice allí: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el primero, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.
y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Sus puertas y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, como decía, muy sublime el pasaje que tenemos acá. Me gustaría que nos quedáramos siempre acá, me gustaría, ¿no? Pero algún día vamos a estar allí por siempre, para siempre. Es lo grandioso, pues, de nuestro Dios. Vimos ahí entonces cómo Juan ve cuenta, pues, de esta visión que tiene. Recordemos que Juan ha sido tomado en espíritu y Dios le muestra las cosas que han de venir, que han de ser, cosas que todavía no son, cosas que están en el futuro, ¿no? Por eso Dios le lleva en espíritu, pero él está allí entonces como espectador, viendo estas cosas que son reales. No son una visión, cuando decimos visión, como dice el canto, visión de paz gloriosa, no es una visión que es efímera, que se va, no. Es algo que lo vio él, porque por supuesto para los humanos desde acá está oculto todavía. Pero Juan tiene esa bendición de parte de Dios de ver eso que va a acontecer. ¿Y qué ve Juan? Bueno, vio ese cielo nuevo y una tierra nueva. Así como dice Pedro, mas nosotros esperamos que cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que vio Juan. Una transformación completa de esta tierra. Existe la pregunta, bueno, ¿es esta tierra, va a ser esta misma tierra o va a ser otro planeta? Pareciera más bien por el contexto, pareciera que fuera una transformación completa de la tierra, un nuevo orden. Recordémonos que desde cuando entró el pecado en el mundo, Dios juzgó pues no solamente al hombre, sino a toda la naturaleza. Y toda la naturaleza quedó pues bajo ese juicio, y hubo un cambio tremendo allí. A mí me gusta a veces, la última vez que hablé desde acá en la predicación, pues mostramos un poquito las distancias, ¿no?, que hay entre los astros y todo esto, y vemos cómo la distancia inclusive que hay desde nosotros hasta la primera estrella después del sol, enorme, ¿no?
Y decíamos allí, y entendemos, y todo el mundo, lo que buscan saben pues que la estrella más cercana está a 4 años y medio luz. ¿Qué significa eso? Que estamos viendo a la estrella esa como era hace 4 años y medio. Al sol, contábamos esa vez también, al sol lo estamos viendo como era hace 8 minutos. A la luna la estamos viendo como era hace un segundo. Pero lo que quiero decir con esto es las grandes dimensiones del universo hecho por Dios. Y hay estrellas que están bien lejanas en la Vía Láctea, están casi a 100.000 años luz. O sea que a la luz estamos viendo, en teoría, cómo era esa estrella hace 100.000 años luz. Sin embargo, y aquí es donde sí hay que establecer una diferencia entre lo que dice el hombre de ciencia hoy día, que no acepta a Dios, que cree que Dios hizo el universo hace ya 13.000 millones de años, ¿no? Cuando Adán pecó hace acaso unos 6.000 años, ¿no? Groseramente hablando. La gran pregunta que uno tiene que hacerse obviamente es ¿por qué estamos viendo las estrellas que están a 100.000 años desde acá? Bueno, precisamente ahí es donde se nota entonces cómo Dios hizo un cambio cuando entró el pecado en el mundo. Dios estableció un límite, y ese límite precisamente es la luz. La luz es la velocidad de la luz. Antes de eso no estaba ese límite establecido. De modo que estamos viendo, hermanos, las estrellas como era hace prácticamente 6.000 años. Porque antes de eso sí se podían ver en forma más instantánea las cosas. No estaba la limitación. Entonces esto es interesante. Esto sí es algo que es, vamos a decir, la ciencia de Dios verificada con su palabra al mismo tiempo. Porque el hombre de ciencia definitivamente solamente toma una parte, pero desecha a Dios. El hombre de ciencia sabe que hubo un origen, pero desecha a Dios. Y entonces dice que empiezan las teorías, ¿no? Que una explosión, en fin, y todo fue algo espontáneo. Pero sabemos que no es así, de acuerdo a la palabra. Una gran energía, por supuesto, tuvo que haber sido involucrada por parte de Dios cuando Él dijo, hágase la luz, o cuando Él hizo los cielos y la tierra, de la nada. Yo pienso que tal vez hubo una especie de una explosión o algo así, ¿no? Pero fue Dios el que tuvo control de todas esas cosas. No el Big Bang que dicen los hombres hoy día, ¿no? Que fue algo espontáneo y sin haber Dios. Lo otro, por supuesto, es que también Dios puso las cosas en orden. No fue una explosión ahí que fue al azar. Bien. Este mundo, esta naturaleza que vemos hoy día, la Tierra, el mundo más las cosas que están en el espacio, los astros, todas las limitaciones que hay para uno poder viajar a una estrella. Los hombres saben que no pueden viajar a una estrella. ¿Por qué? Porque la próxima está a 4 años y medio y es viajando a la velocidad de la luz y ninguna materia puede viajar a esa velocidad. Entonces, pero el Señor Jesucristo resucitó y fue llevado a los cielos y no a la primera estrella, no quedó retenido en esta galaxia, no, Él pasó los cielos, traspasó los cielos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, con gran rapidez, no limitado por la limitación, por el orden de este mundo. Él, siempre decimos pues que Él, pudiendo haber desaparecido, ¿no?, de la vista de los hombres, Él no quiso hacerlo así, Él lo quiso hacer lentamente, ¿no? Y por eso los discípulos le vieron cómo Él fue tomado, ¿no? Como Él fue levantándose hasta que una nube lo ocultó. Pero Él lo quiso hacer así para dejar testimonio de que Él estaba yéndose al cielo.
pero él pudo haber desaparecido, así como desapareció delante de los ojos de aquellos que iban a Emaús, ¿no? Más rápido que la vista, más rápido que la luz, no pudo, no. Solamente le reconocieron cuando partía el pan, pero después se desapareció de su vista. Y así también él apareció, ¿no? Después a los apóstoles estando cerrados ellos, en fin, en aquel aposento. Pero allí ya se muestra cómo la naturaleza ya del Señor resucitado es otra, no limitada al estado actual, al orden actual de este mundo. Y es lo que precisamente se ve aquí: un cielo nuevo y una tierra nueva, que nos habla pues de la atmósfera y la tierra nueva, porque hay un nuevo orden sin esa limitación que actualmente tenemos, que existe pues en la naturaleza. Por eso dice Juan: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y nosotros habíamos leído, cuando tratamos el pasaje anterior, que precisamente decía el versículo 11, allí frente al gran trono blanco, donde dice: delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos delante de él, ¿no? O sea, este cielo, esta atmósfera, que más bien, como dice Pablo, pues es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Gobierna sobre eso. Bueno, esto es quitado, cambiado por completo. Y dice: porque el primer cielo y la tierra pasaron, y el mar no existía más. Entonces la tierra nueva no tiene el mar. El mar cubre más de la tercera, de 3/4 partes de toda la superficie. Entonces ahora una tierra del mismo tamaño, pero sin agua, sin el mar, va a tener una superficie enorme, enorme, como para que haya ahí, pueda habitar toda la población que ha habido, ¿no? en la tierra. O sea que ahora sí, verdad, que es un planeta grande, pues, ¿no? El mar siempre ha hablado, muestra pues la inestabilidad, muestra la turbulencia, y eso ya no va a haber, ¿no? Va a haber completa calma, ¿no? Completa paz en ese nuevo cielo y nueva tierra que está viendo Juan acá, y que va a suceder así. Pero la tercera cosa que ve nueva también Juan es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ¿no? La Jerusalén celeste, porque dice: la vi descender del cielo de Dios. Y fíjense que hay una copa, ¿no? No es descender del cielo de Dios, sino descender del cielo de Dios. O sea, que viene de parte de Dios, ¿no? Viene del cielo, sí, pero viene del mismo Dios. Dios mismo, como hemos cantado, su fábrica es celeste, divina, perdón, ¿no? Su fábrica es divina, ¿no? Hecha por Dios. Y si Dios la hizo, y si Dios la tiene hoy día, y es que la muestra ahí a Juan, pero yo creo que ya está hecha. El mismo Señor dijo: voy pues a preparar morada. Si Dios, que hace todas las cosas preciosas, si lo más hermoso que nosotros vemos, lo hizo Dios, empezando por nuestras esposas, ¿no? Nuestras mujeres. Y de eso vamos a volver a hablar ahorita. Todo lo hermoso, aún la naturaleza misma, un amanecer, ¿no? Un eclipse, todas las cosas hermosas las hizo Dios. ¿Cómo será de hermosa esa iglesia, ¿no? Esa Jerusalén celeste, esa ciudad de Dios? ¿Cómo será de hermosa que la tiene Él allí, ¿no? Reservada para presentarla en ese último tiempo? Y dice aquí: dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, ahora sí, ¿verdad? ¿No? O sea, no es una cosa, ahora sí se nos dice que es bella, ¿no?
Porque dice que está ataviada, está maquillada, pues, ¿no? Está preparada, está adornada como una esposa. Y tengo que decir que la mujer en el momento de su boda es cuando se pone más hermosa. Y para el esposo, para el novio, pues, la cara, el rostro más precioso que ha habido es el rostro de su esposa cuando la ve entrar allí. No hay rostro más precioso que ese. Y yo tengo que decirlo aquí, yo siempre me recuerdo, a mí no se me olvida, cuando yo vi entrar a mi esposa. Ya, por supuesto, ahí con lo preocupado que se tardaba tanto, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Pero cuando la vi, ¿no? A mí me han dicho, oye, tu esposa sí es hermosa, y tu esposa es bonita, y tu esposa es tan joven. En fin, yo siempre he contado que aún mi esposa, hasta con mis hijas, se confundía, ¿no? Pero bien, pero es que ese día, hermano, ese día era lo más precioso que había. Ese día era lo más precioso. Y bien, yo doy testimonio por mí mismo, ¿no? Pero es así, o sea. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Ataviada como una esposa para su marido. O sea, que lo que tenemos aquí es lo más hermoso, hermano, que hay. Lo más precioso que ha hecho Dios es esto que tenemos aquí. Pienso que, no sé si los que están en el lago de fuego van a tener visión para ver esto, ¿no? Pues recordemos que ya esto es después del gran juicio, del juicio final. Ya aquí ya no hay más condenación, ya la condenación se hizo, ¿no? Yo no sé cuál va a ser el peor castigo para los que están en el lago de fuego, incluyendo por supuesto a los tres, a la trilogía del mal, ¿no? El falso profeta, la bestia y Satanás, ¿no? Pero todos aquellos que no creyeron en Cristo están allí también, sufriendo tormento eterno, como vimos en ese pasaje. Pero ¿qué tormento va a ser el ver esa belleza y no poder estar allí, ¿no? ¿Qué tormento, hermanos, es para aquel que está en el infierno? No tanto por las llamas de fuego, sino porque no está con el Señor. Porque esa es la muerte, estar separado de Dios para siempre. Así que aquí tenemos lo más hermoso que Dios ha preparado, ¿no? Que Dios ha hecho. Porque, por supuesto, Él mismo es hermoso, ¿no? El mismo Dios, el Señor Jesús, es hermosísimo. No hay nada comparado con Él. Pero aquí tenemos una creación de Dios. Ahora, lo más hermoso de su creación es esto. Es la hermosa, es la esposa del Hijo, la esposa del Cordero, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Él tiene que hasta decirlo aquí, porque en verdad la visión viene un poquito más adelante, pero él ya se adelanta, ¿no? Porque él tiene que decir aquí primeramente, ok, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Pero él se adelanta a decir, también vi, ¿no? La nueva Jerusalén, ¿no? Que después va a ser como va a mostrar cómo fue que la vio, ¿no? Pero aquí ya se adelanta porque qué tan preciosa la visión que él ve, que tiene que decir aquí ya, ¿no? Y por eso vemos que él dice aquí, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará pues con ellos. Entonces, algo interesante que también se muestra acá es una dualidad, ¿no? Una dualidad. Es una dualidad, bueno, dos cosas, ¿no? Dos aspectos. Uno es un aspecto personal, ¿no? O de persona. Es decir, la nueva Jerusalén se le da un carácter como de si fuera una persona, la esposa del Cordero, ¿no? Ataviada como una esposa para su marido.
Pero al mismo tiempo, y con más detalle pues más adelante, se da el otro aspecto de lugar o de sitio o de ciudad. Están esos dos aspectos, no sé si lo ven, ¿no? Primero puede ser ella como esposa, ¿no? Como una persona, como la esposa ataviada para su marido, y tenemos que decir que esa esposa es la iglesia, somos cada uno de nosotros con cuerpos transformados, ¿no? Semejantes al Señor. Esa es la esposa, ¿no? Pero también al mismo tiempo el lugar, el sitio de morada, ¿no? Que es donde mora con ellos, ¿no? Y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces está esa dualidad como persona, pero también como lugar, como ciudad, como el tabernáculo donde mora Dios con su pueblo. Entonces eso es interesante aquí considerarlo. Enjugará Dios, como dice allí, enjugará Dios toda lágrima, ¿no? Y es que vamos a estar llorando ahí, no, porque fíjense lo que dice acá, no habrá llanto, ¿no? Y entonces una forma poética del Espíritu mismo, ¿no? De decirle a Juan lo que va a estar escribiendo, de decir que no hay llanto más, que no hay lloro, que en el rostro ya no hay tristeza, ¿no? Es la forma poética que encuentra el Espíritu Santo acá para decir que ya eso no lo habrá, al decir toda lágrima de ellos, Dios enjugará toda lágrima de ellos, para también pues cumplirse la palabra allá en Isaías 28. Entonces, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No es que vamos a estar llorando allá y que el Señor nos va a estar limpiando, secando nuestras lágrimas, sino que no habrá lloro, no habrá muerte, ¿no? El postrer enemigo que será destruido en la muerte, como dice Pablo. De hecho, como veíamos la otra vez, primero, inclusive es Satanás lanzado al lago de fuego antes que la muerte fuera destruida. Primero, Satanás es lanzado al lago de fuego, después la muerte y el Hades son lanzados. No la muerte y el Hades antes de Satanás, sino Satanás después inclusive que la bestia y el falso profeta, luego de ser lanzados ellos tres, es que la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. De modo que entonces la muerte es el último enemigo que es vencido. Muchos dicen, no, el Satanás es el último postrer enemigo. No, la muerte es el postrer enemigo que es vencido, destruido. Como dice Pablo, pues, ¿no? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso no hay más muerte, ni habrá más llanto, lo que acabamos de decir, ni clamor, ni dolor. Imagínense eso, ¿no? Ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte. Eso es felicidad completa. Eso es felicidad completa. Y muchos dirán, y entonces no habrá aburrimiento, tampoco. No habrá depresión, tampoco. No habrá enfermedad, no hay. Completo gozo. ¿Y cómo será entonces eso? Porque estamos aquí acostumbrados en este mundo a vivir con alguna congoja, ¿no? Con algún dolor. Si no me duele el pie, me duele el oído. Si no, en fin, ¿no? Algo pasa siempre. Si no hay algo en el cuerpo, hay algo en el alma. O hay una preocupación. Si no es conmigo, es con mi hijo, con mi esposa, en fin. Siempre hay algo en este mundo que nos molesta. Pero ahí ya no habrá eso. No habrá nada. No habrá nada de eso. Y el que estaba sentado en el trono dijo. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Acuérdense que aquí estamos leyendo el capítulo 21 y empezamos a leer el versículo 1. Pero todo esto está corrido. Cuando se dice aquí el que está sentado en el trono, está hablando del trono blanco. El que estaba sentado en el trono blanco. No hubo un punto y aparte y ahora esta es otra cosa, no. Eso continúa. De modo que el que estaba sentado en el trono blanco, ya nosotros habíamos dicho que en ese tiempo, cuando tratamos ese punto del juicio del gran trono blanco, ¿de quién era aquel que estaba sentado en el trono? Dios, bueno, sí, es Dios, pero teníamos que entender que la palabra dice que Dios
estableció pues a uno por medio del cual va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Y ese es Jesucristo. De modo que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Y ese es el que estaba allí sentado en el trono. Y si por casualidad quedaba alguna duda, aquí se dice que estaba sentado en el trono lo que dijo. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy ¿quién? El alfa, el omega, el principio y el fin. Bueno, la misma palabra pues de aquel que vimos allá en el capítulo 1. El mismo Señor Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Por si quedaba alguna duda de que el que estaba ahí sentado en el trono era el Señor Jesús. Yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. Él tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. ¿Cómo va a ser? Aquí no hace falta que lo diga, porque si dijera, tendría que ser de una forma que no vamos a entenderla, y entonces por eso él no la describe. La palabra del Señor, Dios permitió pues la escritura que sea de una forma tal que se entendiera tanto desde el día en que fue escrito hasta los últimos días. Por eso es que uno a veces dice: bueno, ¿por qué el Señor no dijo que era así, que esto está girando de esta forma? ¿Por qué no dejó más pruebas, ¿no?, en su palabra? No, porque es que si no, no se hubiera podido entender en aquel momento, en el tiempo en que se escribió. Y la escritura está para que sea entendida a lo largo de todas las edades. Por eso es que es así. Ahora, uno después, a medida que ha avanzado la ciencia, entonces uno ve, uno observa cómo la misma palabra precisamente daba testimonio de todo esto, de todo lo que era, pues. Yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Imagínense, por eso dice él mismo: hecho está. Eso es algo que, a pesar de que, Juan, tú lo estás viendo ahorita, ¿no? Y en verdad para nosotros están por venir. Pero él le dijo a Juan: escribe, porque eso es cierto, eso está como hecho ya, ¿no? Por eso dice: hecho está. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y esto aquí es como un paréntesis, ¿no? Porque aquí lo que está diciendo el Señor a Juan: escribe, ¿no? Escribe para que los que están ahora, por eso es que es un paréntesis, esto no es el futuro, esto es ahorita. El que en este momento, ¿no?, necesita, el que en este momento tiene sed, venga y beba, ¿no? No es que vamos a tener sed allá y vamos a necesitar ser salvos en ese momento cuando ya estemos con el Señor allá, no, es aquí, ¿no? Escribe para que lean, ¿no?, y crean. Yo le daré, ¿no?, de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará. Por eso es que está aquí el tiempo en futuro, ¿no? Porque es un paréntesis de nuevo, como decía, al tiempo actual, ¿no? Al que venciere, el Señor actualmente no dice: al que venciere le daré o heredará, ¿no?, todas las cosas, y yo seré su Dios. Entonces heredará, ¿no? Es que los que vencemos heredamos con Cristo. ¿Y quién es el que vence? Bueno, los que tenemos la fe de Jesucristo, como dijo Juan, ¿no? Juan capítulo 5, en la primera carta capítulo 5 dice: ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, ¿no? ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo si no el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y así dice Juan. Ahí estamos, ¿no?, los vencedores por la fe en Jesucristo. El que venciere, ¿no?, heredará todas las cosas. Y seremos, y Dios será nuestro Dios, y seremos su hijo. Pero los cobardes, aquí de nuevo, ¿no?, por eso es que esto es un paréntesis, no está en el tiempo en que Juan lo está viendo, es un paréntesis de advertencia para el tiempo actual, acá
Acuérdense que ya para ese momento, cuando Juan está viendo la visión, ya más bien todo juicio terminó. Ya el que rechazó a Cristo está en el lago de fuego. Ya no hay ya más condenación. O sea, ya el juicio final se hizo. Pero aquí es un paréntesis. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno lee el Apocalipsis, porque hay sus paréntesis en tiempo. Este es un paréntesis cuando dice acá, ¿no? Pero los abominables, incrédulos, los fornicarios, homicidas, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán, ¿no? Tal como en futuro, ¿no? Tendrán, sí, pero ese es el tiempo actual, ¿no? Una advertencia de todo aquel que rechaza a Cristo y vive pues perdidamente en este mundo. Aquí el Señor está advirtiendo que tendrá su parte en ese lago de fuego, a donde ya para ese momento, como decía, y están ya todos allí. Pero esta, de nuevo, es una advertencia, un paréntesis que tenemos acá. Y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Y entonces aquí viene sí la visión de la iglesia, ¿no? de la nueva Jerusalén. Dice aquí, ven, yo te mostraré, ¿no? La desposada, la esposa del Cordero. Y es así como él tiene esa visión, ¿no? de esa ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía pues del cielo de Dios. Es aquí cuando Juan en verdad empieza a dar los detalles de lo que él vio, ¿no? Cuando él subió pues al monte con el ángel que le mostraba entonces quién era aquella desposada, ¿no? del Cordero. Pero será para la próxima oportunidad que seguimos allí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú nos muestras en tu palabra el futuro de tu iglesia, de los salvados. Cuán glorioso será estar allí, verte a ti, ver el rostro del Señor, lo más hermoso. Gracias porque el mismo Señor compartirá así sus glorias inefables con su esposa. No hay un momento más sublime que cuando estemos con el Señor para siempre allí, en aquel lugar que Él mismo fue a preparar para nosotros, para que donde Él estaba nosotros pudiéramos estar. Te damos las gracias pues por las cosas esplendentes que podemos ver allí en tu palabra. Permítenos que podamos gozarnos en ello, para así vivir vidas que santifiquen y bendigan tu nombre. Recibe pues la gracia por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.